Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, y que la paz y bendiciones sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros, los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. A lo que sigue, Barakallahu fikum wa hayakum Allah ya ikhwan, regresamos a la clase del estudio del libro Al-Qawaid al-Arba, con los 4 principios, que son los 4 principios de Tawhid o Shirk. Y este libro está escrito por el Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, y estamos estudiando este libro, este gran libro, con la explicación de Samahat al-Sheikh al-Mufti fi Diyar al-Saudiya, el Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah ta'ala, que es el Sheikh, el imam, un imam y Sheikh en nuestro tiempo, que falleció ya hace más de 20 años, rahimahullah ta'ala. El Sheikh era el gran mufti del país de Saudía, y el Sheikh tiene muchas explicaciones de beneficio, especialmente en los libros de Tawhid, pero también hay libros que están publicados con la explicación del Sheikh, libros de hadith, libros de fiqh, de tafsir, y igual de sira. Regresamos a la clase, Juan. En las clases pasadas empezamos con la introducción de este libro de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, y el libro está escrito con una introducción y 4 principios que menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Explicamos en las primeras 3 clases que, la introducción y igualmente la primera condición o el primer principio. Hoy vamos a empezar el segundo principio de Juan, al-Qa'idatu Thaniya, y vamos a leer primero el texto del libro del el escrito de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, y después de eso pues leemos la explicación de Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Entonces aquí empieza Sheikh Muhammad Abdul Wahhab: al-Qa'idatu Thaniya أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القرب والشفاعة. Que dice aquí que Sheikh Muhammad Abdul Wahhab menciona lo que dicen los mushrikeen. Si se acuerdan, terminamos la última clase con este dicho: lo que decían los mushrikeen o los politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, hasta el día de hoy los mismos, aunque dicen que son musulmanes, usan la misma duda y expresión. Pero aquí Sheikh Muhammad Abdul Wahhab menciona y dice lo que ellos dicen, que por cierto ellos dicen de que nosotros no suplicamos a ellos, a los ídolos o a otros en vez de Allah, a los muertos de la tumba, por ejemplo. Nosotros no suplicamos a ellos o no los adoramos, excepto para pedir o para acercarnos a ellos y pedir la intercesión con ellos entre nosotros y Allah subhanahu wa ta'ala. Y Sheikh Muhammad Abdul Wahhab menciona delil qurba. El delil de esto, de lo que ellos piden aquí, es en el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, fi qawlihi ta'ala: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Que Allah subhanahu wa ta'ala también menciona el dicho de ellos en el Corán, y dice, Allah lo menciona y dice: a aquellos que han tomado a otros en vez de Allah subhanahu wa ta'ala como awliya, los que les ayudan,
los que ayudan, piden a aquellos que les ayuden en algo o que les concede algo. Y Allah subhanahu wa ta'ala menciona aquellos que toman a otros en vez de Allah subhanahu wa ta'ala como ayudadores. Dicen, no los adoramos a ellos excepto para acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala con esta intercesión. Y aquí Allah subhanahu wa ta'ala menciona, Inna Allah yahkumu baynahum fima hum fihi yakhtalifun. Y por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala va a juzgarlos entre ellos en lo que ellos tienen de diferencia, en el modo que se dividen de la verdad, se alejan de la verdad. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Que por cierto Allah subhanahu wa ta'ala no guíe a ese gran mentiroso, kadhib kaffar, yani ese gran mentiroso incrédulo. Así que esta es una aya, es un delil para decir que, porque por ejemplo hay Shia, de los desviados de la Shia, y hay Sufis igual, que dicen lo mismo. Nosotros no estamos adorando estos sheikhs o estos muertos en la tumba, estos hombres piedosos, no los estamos adorando creyendo que ellos son dioses, pero estamos suplicando a ellos que nos ayuden con Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces es lo mismo lo que hacen hoy los Shia y los Sufis, es lo mismo que ellos hacen, lo que los mushrikin, los politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam hacían. Y Allah subhanahu wa ta'ala lo menciona en el Corán, que los mushrikin decían esto mismo. Entonces eso es shirk al-akbar. Eso es, ese es shirk, politeísmo, el akbar mayor. O sea, el tipo de politeísmo que es, pues sabemos que hay politeísmo mayor y menor, ¿no? Como hemos mencionado. El mayor saca a la persona del din al Islam o impide la entrada al Islam. Así que esta práctica o esta creencia es kufr al-akbar, es shirk al-akbar, saca a la persona del din al Islam. Sigue Muhammad al-Wahhab y dice también, ودليل الشفاعة, y la prueba de que ellos piden el shifa'a, la primera era la prueba de lo que ellos piden de qurba, acercarse. Y aquí el shifa'a, intercesión, está fi qawlihi ta'ala, en el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice que ellos adoran a otros en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, aquel que no les puede dañar ni beneficiar en nada. Y dicen, ellos son nuestros intercesores con Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso es el delil de que Allah subhanahu wa ta'ala menciona lo que los mushrikin, los politeístas decían. La misma cosa que esta gente que hace shirk hoy en día, de las sectas desviadas, de los Shia y de los Sufis y de los otros tipos de mushrikin y gente que hace shirk, lo mismo que ellos dicen hoy en día. Y ellos dicen que esto no es shirk, pero Allah subhanahu wa ta'ala lo está mencionando. Eso fue la práctica y la creencia de los mushrikin. Y eso mismo es shirk con Allah subhanahu wa ta'ala. Y aquí el Sheikh Muhammad al-Wahhab menciona que shifa'atan, que la intercesión hay de dos tipos. Shifa'at al-munfiya o shifa'at muthbita. Esa shifa'a que es prohibido, o esa shifa'a, intercesión que es prohibida o ilícita, y esa shifa'a que es lícito, es permitido. Y aquí Sheikh Muhammad al-Wahhab rahimahullah sigue y menciona fashifa al-munfiya. Primeramente aquí va a explicar los dos tipos de shifa. Empieza con el shifa al-munfiya y dice el shifa que es ilícita, dice وما كان تطلب من غير الله, es lo que se pide a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. فيما لا يقدر عليه إلا الله, en eso que nadie lo puede hacer excepto Allah subhanahu wa ta'ala.
Y la prueba de esto está en el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, وَالدَّلِيلُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Que aquí Allah subhanahu wa ta'ala menciona lo que quiere decir, creyentes, aquellos quienes creen, creyentes, den su riqueza o den en caridad con aquello que les hemos dado, antes de que llegue el día donde no va a haber, antes de que llegue el día, yati yawmun la bay'un fi, donde no se puede comprar ni vender, wala khullatun wala shifa'a, y donde aquí perdón, Juan, donde no hay, cuando llega el día donde no va a haber venta, ni compra, ni comercio, ni relación o amistad, ni intercesión. Y los kafirun, los incrédulos, son los opresores. Aquí es delil de que en ese día no va a haber intercesión sin el permiso de Allah. Y vamos a saber que en los ahadith del profeta sallallahu alaihi wasallam menciona que lo que es permitido de intercesión, y aquí el Sheikh lo vamos a explicar, él lo va a explicar o lo va a mencionar, y Sheikh Abdulaziz bin Baz lo va a explicar, inshallah. Entonces hay la intercesión. El primer tipo es lo que es ilícito. El segundo tipo es shifa'at al-muthbita, y el Sheikh Muhammad Wahhab rahimahullah ta'ala menciona y dice de que hiya tutlab min Allah, es la shifa'a o intercesión que se pide de Allah subhanahu wa ta'ala. والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني aquí el Sheikh Muhammad Wahhab rahimahullah en este segundo principio menciona lo que el shifa'a o la intercesión que es lícita, lo que es permitido. Y dice primeramente es lo que se pide de Allah subhanahu wa ta'ala. Y aquel que pide el shifa'a o que recibe ese shifa'a es una persona honrado o una persona honrada por recibir la shifa'a. Y la persona que va a ser el intercesor entre él y Allah subhanahu wa ta'ala es una persona con quien Allah subhanahu wa ta'ala está complacido primeramente en su creencia, su dicho y su acción después de darle permiso de hacerlo. Entonces aquí menciona el Sheikh Muhammad Wahhab estas condiciones de que Allah subhanahu wa ta'ala está complacido con esa persona, ese intercesor, en su creencia, dicho y acción después de darle ese permiso, y menciona el delil o la prueba en el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala donde dice man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih, y que aquel que va a poder ser intercesor no podrá hacerlo excepto con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala. Así que este es el delil y este es el texto del segundo principio, y Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah ta'ala lo va a explicar bi'idhnillahi ta'ala. El Sheikh rahimahullah menciona y dice, diciendo lo que dicen los mushrikin, o lo que dijeron los mushrikin, o lo que la misma gente de hoy en día que tienen la misma creencia, expresión, lo que decían los politistas del tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Dice el Sheikh, es decir, ellos dicen, nosotros no tenemos esa intención de tomar los ídolos, por ejemplo, como que si ellos son creadores, o si ellos han creado algo, o que ellos dan el sustento,
o que ellos manejan los asuntos de la creación, o que ellos dan la vida o la muerte. Nosotros no creemos eso. Dice el Sheikh aquí, dando la explicación de lo que ellos dicen. Nosotros sabemos de que todo eso solo está con Allah subhanahu wa ta'ala. Solo Allah tiene esa autoridad de todo eso. Que Él maneja todos los asuntos de la creación, da vida y la muerte. Él da el sustento a la creación y Él ha creado todo lo que existe. Nosotros tenemos esa creencia. Es lo que dice el Sheikh, lo que ellos dicen. Walakin dice, pero tenemos la intención y la creencia de que esa gente va a ser intercesores para nosotros, para acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala, que ellos van a pedir para nosotros, y eso es porque ellos son mejores que nosotros, son más piadosos, son gente de religión, son religiosos, son gente de obediencia, son obedientes, y ellos son gente que ha hecho en su vida, antes de morir, han hecho muchas obras buenas, más que nosotros. Entonces, nosotros, por esa razón, dirigimos esa adoración, esa súplica a ellos. Suplicamos a ellos y le pedimos a ellos para que nos acerquen a Allah subhanahu wa ta'ala, con esa intercesión para nosotros. Y eso es porque ellos son mejores que nosotros. Y ellos están más avanzados en la religión que nosotros. Aquí dice el Sheikh. Y dice, كما قال جل وعلا عنهم في سورة, así como eso dice el Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah, es lo que ellos dicen y lo que ellos creen. Así como Allah subhanahu wa ta'ala lo menciona en el Corán, que ellos dicen eso, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفًا. Así como Allah subhanahu wa ta'ala dice, y aquellos que han tomado a otros en vez de Allah subhanahu wa ta'ala como ayudador, a gente que les ayuda, y dicen, no los adoramos excepto para acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala con su intercesión. Entonces el Sheikh aquí dice, es decir, como ellos dicen, que ellos dicen no los adoramos, es decir, los profetas o los piadosos o los muertos en las tumbas o cualquier otra cosa, los ídolos, no nos acercamos, no los adoramos excepto para acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala, con la ayuda de ellos, y vemos eso, lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala de ellos, que eso es la misma cosa que la gente hoy en día dice, la gente que son de esas sectas desviadas de los sufis y los shias que hacen ese shirk, dicen la misma cosa, que nosotros no los adoramos excepto, o no suplicamos a ellos excepto para acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala con la intercesión de ellos, que ellos piden para nosotros. Es lo que los Shia hacen con Ali y con Fátima y con Hussein y con la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam, suplican a ellos. Es lo que los sufis hacen con los sufi sheikhs, que suplican al Jailani o al Badawi, o a esos que si van a los países musulmanes afuera del Golfo, por ejemplo en Jordania o en Egipto, especialmente en Egipto, se ve que hay tumbas en las mezquitas y la gente va en esas mezquitas y se ve a esa gente que tiene esa creencia haciendo súplicas en esas tumbas, y en veces haciendo salah para ellos, o en veces haciendo lo que se llama el tawaf alrededor de la tumba. Así que eso es el shirk el akbar, ya Juan. Y esa misma gente va a decir lo mismo que está diciendo aquí, que nosotros, así como aquí el Sheikh aquí sigue, dice que ellos dicen no los adoramos porque creemos que son creadores, o que que esa persona es el creador o es el sustentador. No, nosotros no creemos eso. Los adoramos porque ellos nos van a acercar a Allah subhanahu wa ta'ala en ser intercesores
entre nosotros y Allah subhanahu wa ta'ala. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice: Inna Allah yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Que por cierto Allah subhanahu wa ta'ala los va a juzgar a todos en lo que ellos tienen de diferencia entre ellos. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Que por cierto Allah subhanahu wa ta'ala no guía a aquel que es un mentiroso y un incrédulo que grande. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala usa la palabra kaffar en vez de kafir, porque el kafir es el incrédulo, pero el kaffar es el gran incrédulo que rechaza completamente la verdad. Entonces aquí el Sheikh aquí dice: Sammahum fi hadhihi al-aya bil kadhiba wal kafara. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala ha llamado a esa gente que tiene esa creencia kadhaba wa kafara. O sea, el delil aquí que Muhammad Abdul Wahhab usa, aquí Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah explica de que esta es una prueba, esta aya, para esa gente que según dicen que son musulmán, que según dicen que siguen la religión del Islam y que siguen la Sunna y que aman a Allah y aman al profeta y que siguen el profeta. Pero aquí, quien tiene esa creencia y esa práctica, Allah subhanahu wa ta'ala los juzga y dice que ellos son kadhaba, son mentirosos, y son kafara, son incrédulos. Entonces esta creencia y esta práctica de dirigir cualquier acción o acto de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, como la súplica, o eso de que ellos hacen de decir que los toman como intercesores y suplican a ellos y igualmente hacen otros actos o acciones de adoración a ellos, eso y por la razón que lo hace, eso no les ayuda, porque es la misma razón que usaban los incrédulos y los politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, y aquí Allah subhanahu wa ta'ala lo confirme en el Corán que ellos decían eso, y Allah subhanahu wa ta'ala los llama a esa gente mentirosos y incrédulos. Entonces esos, según musulmanes de hoy en día que hacen eso, y Juan Barakallahu Fikum, están haciendo algo que los saca del Islam. Y claro, hay que aclarar ese asunto a ellos, aconsejarlos, darles las pruebas de que esto es algo que hace la persona incrédulo y que lo saca del din del Islam, y que esto es politeísmo. Y ya después que la persona sabe y ya está claro en esto y deja esa creencia y deja esa acción, pues entonces sigue siendo musulmán. Pero si rechaza el consejo y las pruebas del Corán y la Sunna, pues esa persona se convierte a incrédulo, es un kafir, así como Allah subhanahu wa ta'ala lo ha juzgado, no nosotros. Porque la gente luego dice que la gente de la Sunna, los salafis, juzgan la gente y sacan la gente de la Sunna y sacan la gente de Islam y no sé qué. Y eso no es cierto. Allah subhanahu wa ta'ala, aquí como Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menciona, dice: Allah sammahum fi hadhihi al-aya bil kadhiba wal kafara. Que Allah subhanahu wa ta'ala los nombró y los llamó en esta aya como kadhaba, yani mentirosos, wal kafara, como incrédulos. Así que el asunto es serio, ya Juan, y no es un juego que nosotros podemos adorar a Allah subhanahu wa ta'ala como nos da la gana. Pero hay cosas que la persona sin conocimiento y o sea, teniendo ignorancia de los juicios del Islam y la creencia del Islam, pues puede caer en un gran error. Y por eso el conocimiento es tan importante, ya Juan, barakallahu fikum. Y sigue el Sheikh aquí y menciona y dice: y esto es la adoración de ellos a esa gente. Y eso es porque ellos han dirigido acciones de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, buscando que se acerquen a Allah subhanahu wa ta'ala con la intercesión de ellos, y Allah subhanahu wa ta'ala ha nombrado esto kufr, incredulidad.
Y aun que ellos no tengan la creencia que esa gente que esa persona es un creador. Porque esa es la cosa que engañan con eso a la gente diciendo que esto no es shirk. Porque lo que es shirk es creer que esa persona es el creador, que esa persona es el Dios grande, que esa persona es el que da la vida y que da la muerte y que es el sustentador de toda la creación. Si nosotros creemos en eso, entonces eso sí es shirk. Pero como no creemos en eso, entonces no es shirk. Eso es falso. Eso es falso. Y aquí el Sheikh aquí lo menciona. Aunque no tengan esa creencia de que esa persona sea profeta o sea ángel o sea piadoso que murió en la tumba, o sea, cualquier cosa que ellos adoran o suplican a ello, pues aunque no tienen la creencia de que ellos, que esa persona es el creador, el sustentador, aunque no tienen esa creencia, de todos modos es kufr. De todos modos se convierte a incrédulo si es que dirige cualquier acción de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso es porque ellos suplican a esa gente, les piden cosas, o sea, hacen juramentos a esa gente, hacen sacrificios para esa gente, hacen todas esas acciones que es parte de la adoración que debe ser solo para Allah subhanahu wa ta'ala, pues hacen eso para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala, hacen lo haram y hacen el pecado más grande, lo que es más grande de todos los pecados, de todo lo que es haram. El más grande pecado de lo haram es el shirk. Y están haciendo el shirk para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billah. Entonces, esto, y ahí Juan Barakallahu Fikum, dice el Sheikh, que ellos buscan esa intercesión con ellos para que se acerquen a Allah subhanahu wa ta'ala, dirigiendo adoración a ellos. Esto es kufr. Y esto es lo mismo que hacían los politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, y Allah subhanahu wa ta'ala en esa aya los han nombrado mentirosos y incrédulos, que ellos son mentirosos, dice el Sheikh, yani kadhabu bi annahum yuqarribuhum ila Allah, y así mienten de que esta acción los acerca a Allah. Eso es una mentira, y por eso Allah subhanahu wa ta'ala los menciona mentirosos. Y kafaru bihad al amal, y también con esta acción se han convertido a incrédulos, y por eso Allah subhanahu wa ta'ala los nombra incrédulos. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice en su dicho, fi qawlihi ta'ala, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice lo que quiere decir, y ellos adoran a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, aquel que no los daña ni los beneficia, y dicen ellos son nuestros intercesores con Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso es una mentira, como dice Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah no acepta esa acción. Allah no acepta esa acción, y eso no los va a acercar a Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es una mentira, y por eso Allah subhanahu wa ta'ala los llama mentirosos. Y Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah menciona, y ellos mismos reconocen que aquellos que adoran en vez de Allah subhanahu wa ta'ala no tienen poder. No son el creador, no son el sustentador, no es el que perdona, no es esa persona que adora, no es el que da vida, el que da la muerte, no es el que dirige o mantiene o maneja todos los asuntos de la creación. Entonces ellos mismos reconocen que esa persona que adoran o dirigen su adoración a él, pues no tiene poder. Entonces ellos mismos saben eso, y esa intercesión que hacen o dirigen esa adoración a ellos no les sirve. Allah subhanahu wa ta'ala dice, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شِفَاعَةُ شَافِعِينَ, yani que no les va a beneficiar. Allah subhanahu wa ta'ala les dice, o sea, en el día del juicio no les va a beneficiar la intercesión
de esa gente que va a querer hacer intercesión. O sea, a quienes les piden intercesión. Así que todo eso, lo que ellos hacen es Shirk al-Akbar. Y eso invalida todas las acciones y fe de la persona que lo hace, porque lo convierte en incrédulo. Y el Sheikh aquí menciona que esto no les beneficia en nada como ellos piensan, pero más bien les daña por ser que es shirk y por ser que es el shirk el akbar que los saca del din al Islam. Entonces esta acción daña, no beneficia, no los acerca a Allah, los aleja de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el Sheikh aquí dice, lo que les va a beneficiar y que los va a acercar a Allah es arrepentimiento, arrepentirse a Allah subhanahu wa ta'ala, hacer istighfar, pedir perdón por lo que han hecho y estar en el camino recto en adoración a Allah subhanahu wa ta'ala con tawhid, y de que adoren a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, sin hacer el shirk o sin dirigir ninguna acción de adoración a otro en vez de él subhanahu wa ta'ala. Esto es lo que dice el Sheikh aquí, rahimahullah, es lo que los va a beneficiar. El tawhid es lo que les va a beneficiar, el tawhid de Allah subhanahu wa ta'ala. Así como el dicho de la ilaha illallah, es decir, que el dicho de la ilaha illallah, ya Juan, que es el significado solo de que no hay Dios excepto Allah, o no hay creador excepto Allah, o no hay Señor excepto Allah. Eso es lo que ellos, los mushrikin, quieren que la gente piense, y por eso si se traduce, y es por eso, Juan, yo les digo de que esas traducciones que dice, que traducción de la ilaha illallah, que no hay Dios excepto Allah, eso es un error. O sea, no es completo ese significado correcto de la traducción. Porque la misma gente que dice que estas acciones son permitidas, porque ellos dicen, si eso no es shirk. Lo que es shirk es que si haces esas acciones creyendo que esa persona es el creador, o que esa persona es el sustentador, el que da la vida, el que da la muerte, si crees eso es shirk. Pero si no crees eso y nomás lo tomas como intercesor, pues entonces no es shirk. Y eso es falso. Y por eso es muy importante estudiar el significado de la ilaha illallah. ¿Qué quiere decir la ilaha illallah, ya Juan, barakallahu fikum? La ilaha illallah quiere decir que la adoración solo es específicamente para Allah. Cada acción o aspecto de adoración, grande o pequeño, es solo para Allah subhanahu wa ta'ala. Como dice el Sheikh aquí, que la adoración es solamente para Allah subhanahu wa ta'ala, como la súplica. Y la adoración es de dos partes: la acción de los miembros del cuerpo y la acción de la lengua, o sea, del corazón. Entonces, la acción del corazón y la acción de los miembros del cuerpo. Y la acción de los miembros del cuerpo incluye la lengua. Así que dice el Sheikh aquí que, por ejemplo, el khawf o el reja, todo esto, el tener esperanza con Allah subhanahu wa ta'ala, tener miedo, depender en Allah subhanahu wa ta'ala, todo eso es acción del corazón. Igualmente la súplica, el sacrificio que se hace para Allah subhanahu wa ta'ala, el juramento que se hace para Allah subhanahu wa ta'ala, el salah o acciones buenas que se hace para Allah subhanahu wa ta'ala, todo esto es adoración que se hace solo para Allah subhanahu wa ta'ala. Y cuando se hace para otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, es shirk. Entonces, hay que entender que el shirk es a dirigir cualquier aspecto o acto de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. No importa que la persona cree que esa persona a quien adora es, ¿cómo se dice?, es el creador o no. De todos modos, si dirige un aspecto de la adoración a otro en vez de Allah, eso es shirk el akbar.
aunque no tiene esa creencia que esa persona es el creador. Y eso es algo que el Sheikh aquí aclara porque es muy importante, porque la gente desviada que hace estas acciones trata de engañar a la gente y decir que esto no es shirk lo que estamos haciendo, porque no creemos que la persona en la tumba es el creador de todo. Y eso es falso. Y sabemos que es falso porque Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán, estas ayat que hemos mencionado, que esto fue lo mismo que dijeron los politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, y Allah los nombró mentirosos, incrédulos por sus acciones. Entonces el Sheikh aquí, rahimahullah ta'ala, menciona: no se debe hacer shirk con Allah subhanahu wa ta'ala, no con ningún profeta, ni ángel, ni ningún genio o ninguna persona, aunque sea piadosa y grande con la gente. No se hace el shirk con nadie o con nada a Allah subhanahu wa ta'ala. Y esto es el din de Allah, es el mensaje del Islam, de la ilaha illallah, que quiere decir que la adoración es ilícita, excepto para Allah subhanahu wa ta'ala. Hay una condición que la adoración es lícita. Es cuando es solo para Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, la adoración es siempre ilícita, excepto para Allah subhanahu wa ta'ala. Y ese es el significado de la ilaha illallah. Entonces, la ilaha illallah significa que no hay nada que existe que debe de ser adorado en verdad y con ese derecho, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Ese es el significado de la ilaha illallah, ya Juan. Entonces los mushrikín, dice el Sheikh, los politeístas, cuales el profeta sallallahu alaihi wasallam luchó contra ellos hacían estas cosas. Ellos dirigían la adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el tawhid y el din del Islam, ¿qué significa? Pues de que el ibadah, la adoración, solo se debe dirigir a Allah subhanahu wa ta'ala y a nadie más. Entonces la ibadah, como dice el Sheikh aquí otra vez, es ilícita para cualquier otra cosa excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso es algo que la gente debe entender muy claramente, porque estos que engañan, que quieren hacer estas acciones desviadas, engañan a la gente diciendo: no, la acción no es prohibida, lo que lo hace prohibido es la creencia solamente. Y eso no es cierto. La acción y la creencia es prohibida. Aunque solo tienes la creencia y no hagas ese hecho, esa acción, es prohibido tener esa creencia. Y si haces esa acción sin tener esa creencia, igualmente es prohibido. Eso es haram, es shirk. Y pues si tienes las dos, la creencia y la acción, pues es peor aún más. Así que ese es un engaño que hace esa gente desviada para tratar de engañar y desviar y confundir la gente. Y el Sheikh dice: es muy claro, si la persona ve y lee el Corán y los ahadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, los politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam que adoraban los ídolos, ellos mismos sabían completamente que esos ídolos, sean piedras o madera o lo que sea, sabían que esos ídolos no eran creadores de nada. Ellos mismos crearon esos ídolos, hicieron esos ídolos con sus propias manos, dice el Sheikh. Y ellos tenían esa creencia que esos ídolos no era, ese ídolo que adora no es el creador, no es el sustentador, no es el que da vida, no es el que da la muerte, él no tiene ese poder. Entonces ellos adoraban esos ídolos para igualmente acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala, y esto es el mismo shirk y la misma creencia que tienen los mushrikín de hoy en día, aunque digan que son musulmanes, aunque digan que su religión es Islam, aunque digan que su libro es el Corán y su camino es la Sunna, pero si ellos hacen esta acción, ya Juan barakallahu fikum, son como Allah subhanahu wa ta'ala los ha nombrado en el Corán, son mentirosos, al-kadaba wa al-kafara, son mentirosos e incrédulos.
El Corán no es el libro de ellos. La Sunna no es el camino de ellos. Islam no es su religión y su creencia. Así que por esta acción y esta creencia que tienen, salen del din de al-Islam. A'udhu billah. Y dice el Sheikh aquí, falhasil, yani al fin, dirigir cualquier acción a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, como la súplica o la oración, o cualquier acto de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, aún que no tenga esa creencia de que esa persona es a quien adora es creador, aunque no tenga esa creencia, aun que no piense que esa persona a quien adora o dirige su adoración a él no es el sustentador o el que da la muerte o la vida, aunque no tenga eso es shirk. Eso es shirk el akbar. Y eso convierte la persona que hace eso a mushrik, a un mushrik, lo convierte a un politeísta. Y el Sheikh menciona aquí, y si igualmente, aunque él tiene la creencia que esta persona o este ídolo o cualquier cosa que dirige su adoración a ello no le beneficia ni le daña en nada por ser que no es el creador, aunque que está de acuerdo de eso, de todos modos esa acción de dirigir un aspecto de la adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala es shirk al-akbar. Convierte a la persona a un mushrik, convierte a la persona a un incrédulo, a un politeísta. Y con eso, aunque tenga esa creencia, como dice el Sheikh aquí, no lo saca de ser politeísta, no lo saca del estado de shirk. Y eso es muy peligroso, ya Juan, de no saber estos, ¿cómo se dice? No saber estos aspectos de la religión con detalle, porque por no saberlo, la gente, cuánta gente que ustedes, ya Juan Barakallahu Fikum, conocen, han caído en la secta Sufi, o han caído en la secta Shia, o han caído en varios de estas sectas o grupos desviados, a'udhu billah, por la ignorancia. Dice el Sheikh, aquel que adora al Badawi, un famoso Sheikh en Egipto, según con los sufis, o quien adora a Abdul Qadir al-Jailani, otro famoso Sheikh que él sí era piadoso, gente de Sunna, pero después de su muerte empezaron a adorarlo. O quien adora al profeta sallallahu alaihi wasallam, o quien adora a un ídolo, o un genio, a un ángel, y dice, yo creo solo que él me va a acercar a Allah subhanahu wa ta'ala, y no creo que es el creador. Dice el Sheikh aquí, فَإِنَّهُ يُبَيِّنَ اللَّهُ أَنَّ هَذَا هُوَ الشِّرْكِ. Entonces, si te encuentras con una persona así, se le debe aclarar que esto es shirk, y es shirk al-akbar, lo saca del Islam si no deja esa creencia y esa práctica. وَإِنْ هَذَا هُوَ دِينَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ. Y que esto es la religión o la práctica de los politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice sobre ellos, ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى, que ellos mismos decían la misma cosa, que decían, nosotros no los adoramos excepto para acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala en intercesión de ellos. Así que lo que es obligatorio, ya Juan Barakallahu Fikum, es advertir contra esta práctica, el shirk de Allah subhanahu wa ta'ala, la práctica de los politeístas, y que deben de hacer tauba, arrepentirse de esta práctica, de este shirk, y arrepentirse y dejar esa creencia y dejar esa práctica. Allah subhanahu wa ta'ala, bi'idnillahi ta'ala, los perdona y los guía. Y que debemos hacer ese esfuerzo de
educar a la gente que no tiene conocimiento, que es ignorante, que puede ser que alguien los ha engañado o que ha leído un libro o escuchado una charla de unos desviados y se confundió o fue engañado de esa creencia. Entonces debemos hacer esos esfuerzos de educar y enseñar nuestras amistades, nuestros hermanos y hermanas, familia o gente que conocemos que puede ser que fueron engañados o por su ignorancia creen eso, y se debe de aclarar ese asunto a la gente. Pero dice el Sheikh, mucha gente lo hace por ignorancia, pero cuando ya se le aclara puede ser que ya aceptan la verdad. Pero aquella gente que sigue queriendo hacer eso es porque en su corazón tiene una enfermedad y quiere seguir haciendo el shirk. Tiene una enfermedad en su corazón de incredulidad y de seguir su deseo, y por eso tenemos que hacer esfuerzos grandes en la da'wah, ya Juan, en educar a la gente con la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y la creencia de tawhid y la creencia de imán, y tratar de que llegue esta información a nuestros hermanos y hermanas, porque hay hoy en día, ya Juan barakallahu fikum, muchas sectas desviadas, mucha gente desviada y mucha gente que trata con esa intención de engañar a la gente. Y hay otra gente que engaña con ignorancia. Piensan que están en la verdad, pero no están. Piensan que están en el camino recto, piensan que siguen el Corán, piensan que siguen la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, piensan que son de los hermanos creyentes sobre el camino recto. O sea, ellos tienen ese pensamiento, pero por su ignorancia de no leer bien el Corán, de no estudiar bien de los libros de los sabios o de las charlas de los sabios o de estar con los sabios y estudiar de ahí, o de la gente que ha estudiado con los sabios, pues por esa razón de la ignorancia, pues cae la persona en este gran pecado que es el pecado de shirk, y el shirk el akbar, que lo saca del din del Islam y impide igual la entrada al Islam. Si la persona busca entrar al Islam y aunque enfrente de toda la comunidad toma su shahada, pero tiene esta creencia, no le ha beneficiado decir su shahada para nada. Es muy importante entenderlo, Juan. No deben, o sea, la gente hoy en día en el Facebook, en el Twitter, en no sé cuántas veces dicen, hay tantas shahadas hoy, hay tanto shahada hoy, pero la comunidad es ignorante de tawhid. La comunidad es ignorante de lo que es la realidad de shirk. La gente es ignorante de lo que es imán, fe. Así que debemos enseñar a la gente bien el mensaje del Islam. El mensaje del Islam. Y así la gente puede entrar al Islam correctamente y quedarse en el Islam. Firmes, bi'idnillahi ta'ala. Con eso terminamos la clase de hoy, Juan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ya rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.